bueno, gracias por la invitación a clausurar este evento. Cuando uno está ya a punto de terminar un periodo presidencial, en mi caso 8 años, 2 periodos seguidos, comienza uno a responder las preguntas que le hacen los periodistas. ¿Qué fue lo importante que usted hizo? ¿Qué legado deja? ¿De qué se siente orgulloso? ¿Qué le hizo falta? ¿De qué se siente arrepentido? Y comienza uno como a organizar las ideas. Y en ese proceso hay pues muchos aspectos que uno puede destacar de la gestión que se ha hecho, lo de la paz aquí en nuestro país, la de reducción de la pobreza, la fortaleza que hoy tiene la economía colombiana frente a lo que tenía hace 8 años, la infraestructura que estamos construyendo, pero hay ciertos eventos especiales y uno del cual me siento especialmente orgulloso es la Alianza del Pacífico. Voy a contarles un poco el proceso de cómo nació la Alianza y por qué la Alianza se ha convertido en el proceso de integración de América Latina más exitoso en toda su historia y por qué creo firmemente en el futuro de la Alianza. A mí me correspondió ya hace muchos años ser el primer ministro de Comercio Exterior de Colombia, cuando Colombia decidió abrir la economía. Nosotros, como toda América Latina, teníamos una economía muy cerrada, no nos gustaba la competencia extranjera, y eso pues, era un modelo de desarrollo, el de la sustitución de importaciones que fue tan popular en América Latina, promulgado por Raúl Prebisch, y un modelo que hizo crisis. Cuando abrimos la economía, la integración que se había iniciado muchos años antes a través del Pacto Andino era uno de los caminos para dar los pasos que se requerían para ir abriendo la economía y al mismo tiempo preparando el sector productivo para la competencia internacional. Y efectivamente nosotros utilizamos el Pacto Andino, que convertimos en lo que se denominó la Comunidad Andina de Naciones, como el paraguas para comenzar a incentivar el comercio internacional y sobre todo el comercio con nuestros socios naturales, que eran precisamente los países del Pacto Andino. El primer tratado de libre comercio que negoció Colombia fue con Venezuela. Estaba en la presidencia de Venezuela Carlos Andrés Pérez, me acuerdo muy bien la negociación que se realizó en Cartagena, en el centro de convenciones. Luego siguió Ecuador, eran los dos socios importantes dentro del Pacto Andino, ya convertida en Comunidad Andina de Naciones, y ahí comenzamos este proceso de apertura y comenzamos a diseñar una hoja de ruta de cómo nos íbamos a abrir al mundo, cómo íbamos a traer inversión. En ese momento, para nosotros el sueño era los tigres asiáticos. En el Asia estaban creciendo a unas tasas muy altas, tenían unas tasas de ahorro y de inversión muy altas y eran los países que estaban realmente despegando. América Latina estaba rezagada, tenía una serie de limitaciones y obstáculos que no le permitían seguir ese ejemplo de los tigres asiáticos. Y se inició ese proceso y que fue muy tortuoso, porque el Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones, pues, se creó con una mentalidad muy de control por parte del Estado, de los gobiernos, de todo lo que tiene que ver con la actividad económica, que era lo que estaba en boga en toda América Latina. Y eso conllevó a crear toda una estructura burocrática, crear
entonces se creó el Parlamento Andino, la justicia andina, toda una parafernalia de burocracia internacional que a la larga, en lugar de ayudar a integrar a las naciones, se convertía en un obstáculo y en la excusa y en las herramientas para detener la integración. Se acudía a los incisos del Pacto Andino, de la Comunidad Andina, para poder impedir la entrada de un producto. Entonces se volvió contraproducente ese proceso de integración. Eso fue a comienzos de los años 90. El país siguió su proceso de apertura. Ahí comenzamos a tener alguna relación con el Asia. Recuerdo muy bien un viaje que organizamos al Asia, fuimos al Japón, fuimos a Corea, fuimos a China para ver cómo podíamos tender los primeros puentes con esa parte del mundo que era la que estaba comenzando, o ya estaba en pleno apogeo, creciendo a unas tasas muy altas, teniendo mucho éxito. Y miramos por primera vez hacia el Pacífico. Me acompañó un grupo importante de empresarios y de ahí nació el proceso para ingresar a la APEC. El primer paso fue ingresar a algo que se llama el PIBEC, que es la instancia empresarial de la APEC. Fuimos, ingresamos y el proceso de apertura continuó. Se quiso hacer una negociación con Estados Unidos. Eso no se pudo porque estaba Estados Unidos negociando en ese momento el NAFTA con México y con Canadá. Sin embargo, quisimos entonces negociar con México un tratado de comercio pensando en que México podría convertirse en la puerta de entrada al NAFTA. Y ahí nació lo que se llamó el G3, que era un tratado que negociamos Venezuela, Colombia con México. Es el tratado que rigió las relaciones con Venezuela y con México durante mucho tiempo. Pasó el tiempo, a mí me correspondió después ocupar otras posiciones diferentes a las comerciales, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, y llegué a la Presidencia de la República, pero siempre pensando en la importancia de generar las condiciones para atraer cada vez más inversión y para poder ser cada vez más competitivos. Era la forma de despegar el desarrollo y el crecimiento del país. Por supuesto, teníamos un freno de mano que nos impedía avanzar como quisiéramos avanzar, que era el conflicto armado. Ahí uno de los temas de las prioridades que establecimos hace 8 años fue: acabemos con ese freno de mano, acabemos con el conflicto armado, acabemos con las FARC, porque eso nos despeja el camino para poder hacer muchas de las cosas que queríamos hacer, pero que no podíamos por la presencia del conflicto armado. Y recuerdo además muy bien una anécdota que lo cuento con mucha frecuencia, cuando estábamos en pleno proceso de apertura económica, siendo ministro de Comercio, fuimos a Nueva York con el entonces ministro de Hacienda colombiano, organizamos una conferencia con los principales presidentes de las compañías que creíamos que íbamos a poder atraer para que invirtieran en Colombia, y estábamos en plena conferencia cuando llegó la noticia de una bomba que habían puesto aquí en Bogotá. Por supuesto, la conferencia fracasó, pero recuerdo muy bien una frase de uno de los presidentes de las compañías que asistía a la conferencia, donde nos dijo a los ministros colombianos: mire, todos estos planes que tienen ustedes, todas estas ideas que tienen son muy bonitas, bien diseñadas, bien planeadas,
Pero mientras exista esa violencia y esa guerra en Colombia, va a ser muy difícil atraer inversión. Eso me quedó a mí sonando durante todo este tiempo. Entonces, cuando llegué a la presidencia, tenía muy claro que teníamos que quitar de la faz de Colombia ese freno de mano, ese conflicto armado, y crear las condiciones para poder ser más competitivos. Pero también nunca se me olvidó la importancia de la integración latinoamericana, pero bien hecha. Y fue cuando, coincidencias de la vida, estaba yo en una reunión en Davos y se me acercó un amigo inglés que fue secretario de Relaciones Exteriores de Inglaterra, hoy es un lord en la Cámara de los Lores, se llama Tristan Carroll Jones, y me invitó a comer allá en Davos un fondue de queso muy agradable, muy sabroso, y me dijo, oiga, usted no ha pensado, presidente, porque ya era presidente de la República, integrarse con los países de América Latina que tienen en común costas pacíficas, o sea, costas con el mar Pacífico, que son las economías que se perfilan como las más exitosas y que tienen una identidad en materia de su visión como democracia y como modelo de desarrollo. Y esas economías, me dijo Tristan Carroll Johnson, México, Chile, Perú y Colombia. Y le dije, pues, no se me ha ocurrido, pero qué buena idea. Y lo registré. Y me quedó sonando y tuvimos una reunión con el entonces presidente del Perú, Alan García. Y se lo comenté, oiga, hay un inglés que me sugirió esto, me quedó sonando, ¿usted cómo le suena? Y Alan García, mucho más emprendedor que yo, me suena maravilloso. Y él, prácticamente de su puño y letra, escribió una carta, ¿no?, convocando a una reunión a los presidentes de ese momento, de los 4 países, para que discutiéramos la posibilidad de crear esa alianza. El presidente Calderón de México, el presidente Piñera, hoy nuevamente presidente de Chile. Y efectivamente tuvimos esa reunión, lógicamente que hicimos los trabajos necesarios, previos, y entonces creamos la Alianza del Pacífico. Pero recuerdo muy bien que con el presidente Piñera, sobre todo, y insistimos mucho en darle un enfoque totalmente contrario al Pacto Andino, a la Comunidad Andina, y que pusiéramos el sector privado, los empresarios, como parte fundamental de esta integración, que en lugar de crear burocracias e instituciones, que hiciéramos todo lo contrario, no creáramos ninguna burocracia y ninguna institución, que nos rotáramos la presidencia, pero que los presidentes y los gobiernos estuvieran, en lugar de liderando el proceso, en cierta forma, estuviéramos siguiendo los consejos del sector privado, que son los que saben cómo integrarse, que son los que pueden identificar los cuellos de botella para una buena integración y son los que además perduran en el tiempo. Que todos los presidentes tenemos principio y fin. Inclusive ahora que vamos a hacer la cumbre en México, allá en Puerto Vallarta, donde estamos muy emocionados de asistir a ese sitio tan bello, pues en ese momento el presidente Peña Nieto y este servidor vamos a tener 2 presidentes electos, yo ya lo tengo, que van a tomar las riendas, pero el doctor Martín Carrizosa y Mónica de Greiff
sí quedan y siguen. Esa permanencia del sector privado ha sido muy importante y ese enfoque de tener un consejo empresarial. En todas las cumbres el consejo empresarial se reúne, analiza cómo va la integración, sugiere qué tipo de medidas, qué tipo de pasos adicionales podemos dar, y ese para mí ha sido un factor fundamental del éxito que ha tenido la alianza. No burocracia, el juego que se le da al sector privado, y que los gobiernos, en lugar de dárselas de inteligentes, más bien dejen que la inteligencia sea del sector privado, que en materia de soluciones prácticas tiene más inteligencia que los gobiernos. Y así fue que la Alianza del Pacífico se fue consolidando, se fue profundizando, y hoy podemos decir sin lugar a dudas que ha sido el proceso de integración más exitoso que se ha hecho en la historia de América Latina. Una alianza que tiene en este momento cerca de 52 países observadores. Eso no se ve todos los días. ¿Y por qué hay tantos países observadores? Porque ven el inmenso potencial. Estas 4 economías que juntas son la 7ª, 8ª economía del mundo, que son las que están creciendo a las tasas más altas, que tienen una visión parecida en materia de modelo económico, de inserción en los mercados globales, y que pueden convertirse realmente en una verdadera potencia comercial y económica, pues es atractivo para cualquier otro país. Y por eso tenemos una fila india de países observadores que no sabíamos bien qué hacer con esos países observadores. Discutimos mucho porque no sabíamos bien qué queríamos ser los miembros de la alianza, los miembros fundadores. Si nos íbamos a diluir, si íbamos a permanecer como un club, un grupo exclusivo, si íbamos a generar un mercado más amplio. Finalmente, después de una discusión muy constructiva y una discusión muy pragmática, y después de escuchar también al sector privado, decidimos mantener la exclusividad en materia de los socios fundadores, pero crear unas categorías de países con los cuales podíamos relacionarnos y profundizar en materia de tratados comerciales o en materia de integración. Y así fue como decidimos dar ese primer paso de ir abriendo la alianza, de ir asociando la alianza con otros países, como iniciamos la negociación con 4 países que escogimos con criterios prácticos, de países que complementaran a los países de la alianza, que fueran del Asia o que estuvieran relacionados con el Asia y con el Pacífico, por supuesto, y así se escogieron a Nueva Zelanda, a Australia, a Singapur y a Canadá, que son los países con los cuales estamos en este momento en ese proceso. La alianza ya se posicionó, ya está posicionada ante el mundo, y lo que hemos tratado de hacer en estos años es tomar medidas prácticas que nos ayuden a profundizar la integración y a volvernos cada vez más competitivos y convertir la alianza en un receptor de inversión. Al fin y al cabo, en el mundo lo que los países buscan, quieren y compiten para atraerla es la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo, no hay generación de riqueza. Por eso, en la medida en que podamos nosotros convertirnos en receptores de inversión en países que se complementan, que podamos
ser competitivos y ser una base también de exportación a otros lugares del mundo, pues nos vamos a beneficiar todos. Y eso es lo que se ha venido haciendo en diferentes frentes. Hemos venido liberando el comercio, hemos venido liberando el tránsito de personas, hemos venido facilitando esa integración con un criterio, repito, muy práctico y muy liderado y muy inducido por el sector privado. Y eso es lo que hoy tenemos. Vamos a esta cumbre donde Colombia pues entregará la presidencia pro tempore que se rota todos los años, y llegarán nuevos presidentes que esperamos, porque la contundencia de los hechos, las realidades, así puedan venir presidentes que no estén muy sintonizados con esta visión del desarrollo, con este modelo de crecimiento y de inserción en los mercados internacionales, cuando ven la realidad de la Alianza del Pacífico, lo que nos ha sucedido hasta ahora, los presidentes que han llegado con cierta aprensión, es que inmediatamente entienden la importancia y, como dicen popularmente, se montan en el tren. Yo estoy seguro que el presidente que me va a suceder se va a montar en el tren. El presidente que vaya a suceder a Peña Nieto, pues espero que también se monte en el tren. El presidente Piñeras ya está montado en el tren porque fue uno de los conductores de la primera locomotora, y Perú también, aunque tuvo el presidente Ollanta algunas dudas al comienzo, inmediatamente se dio cuenta que lo que más le convenía al Perú era no solamente mantenerse, sino fortalecer la Alianza del Pacífico. O sea que la alianza ya tiene, en cierta forma, vida propia, pero esa vida propia la alimenta sobre todo y ante todo el sector privado. Ustedes, el sector privado es el que, como digo, se va a mantener. El sector privado es esa línea conductora que se mantiene en el tiempo, los gobiernos cambian, pero los empresarios siguen siendo los actores principales, y eso es lo que yo espero que siga sucediendo. Se han tomado medidas de todo tipo, ustedes ya lo habrán escuchado de los panelistas que aquí han venido participando el día de hoy. Qué bueno que las cámaras de comercio, que juegan un papel tan importante en todos nuestros países. Esta mañana teníamos una reunión, un evento allá en el Palacio Presidencial con las cámaras de comercio, con el señor presidente de Confecámaras, en donde se estableció la ventanilla única, que también dentro de la Alianza del Pacífico como medida práctica se está imponiendo, y medidas de ese tipo, que ustedes, repito, ya conocen en la parte financiera, cómo hemos venido avanzando, de poder comprar bonos o acciones en cualquiera de los países como si fuera el propio país, en ir homologando las regulaciones, en ir destruyendo los obstáculos para que la integración sea cada vez más profunda. Y creo que en la coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional, con este amago de guerra comercial, con estas nuevas fuerzas que están surgiendo, proteccionistas, que no creen en las entidades multilaterales, que no creen en el libre comercio, sino en un comercio dirigido, administrado, casi que caso por caso, que además es muy peligroso porque las guerras, y sobre todo las guerras comerciales, como cualquier guerra, uno puede saber dónde comienza, pero uno nunca sabe dónde termina. Estamos viviendo un momento de incertidumbre en ese frente, cada vez más preocupante, y eso hace que la integración de estos 4 países, instituciones como la Alianza del Pacífico, se conviertan
en algo más importante. O sea que ante esta incertidumbre internacional, ante esta falta de reglas de juego, por lo menos el inicio de ir respetando las reglas de juego que en cierta forma han mantenido el comercio internacional con cierto orden. La Organización Mundial de Comercio, que a mí también personalmente me tocó negociar su creación. Algunos de ustedes se recordarán esa transición del llamado GATT a la Organización Mundial de Comercio, y que esa organización, pues mal que bien, fue administrando los diferendos comerciales, los diferendos que los países han tenido durante todo este tiempo, pues está puesta en tela de juicio, están violando sus reglas, violando sus normas, no respetando, pues eso hace que la alianza se vuelva más importante para todos los países miembros, y por eso yo pienso que esto que estamos viviendo, esto que acabamos de firmar, que las cámaras de comercio se comprometan, que atraigan más empresarios, más sectores privados a este proceso, eso en cierta forma va a contrapelo de lo que está sucediendo en el mundo, pero a mi manera de ver es algo supremamente positivo. No creo que haya otro fenómeno en el mundo entero en este momento parecido. Se está volviendo a reactivar el TPP. Lo que está sucediendo en Europa, pues con el Brexit, tiene sus dificultades. La Alianza del Pacífico está evolucionando positivamente y en la dirección correcta. Y eso es lo que tenemos que todos tratar de consolidar. Y la forma de consolidarlo es precisamente lo que ustedes acaban de protocolizar, la firma de las cámaras de comercio, que a través de las cámaras más empresarios, que no son solamente los empresarios grandes. Aquí le hemos querido dar a la Alianza del Pacífico un enfoque también del empresario pequeño, que es a la larga más importante, no por su volumen de utilidades o de los capitales que maneja, sino por la importancia en la generación de empleo en todos y cada uno de nuestros países. Los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios son la parte importante de todas nuestras economías. Si a esos pequeños los integramos, los globalizamos, los volvemos más competitivos, el efecto sobre las economías va a ser muchísimo mayor que inclusive los grandes empresarios. Ahí hay un camino muy interesante para recorrer, donde las cámaras de comercio pueden jugar un papel fundamental. Por eso, pues me complace enormemente poder clausurar este foro, decirles que efectivamente la Alianza del Pacífico la tengo yo entre las listas de los hechos importantes del legado que le dejamos al próximo gobierno y a las próximas generaciones. Creo que lo mismo dicen todos los presidentes que han pasado por la presidencia y que han tenido la suerte de ser partícipes de este fenómeno que inclusive hasta ahora está comenzando. Llevamos solamente 7 años y en 7 años hemos avanzado mucho más que los otros procesos de integración. Ya estamos o se están acercando con cada vez más interés otros países importantes de América Latina, Argentina, Brasil. Brasil antes no quería oír de la Alianza del Pacífico, ya está tocando a la puerta diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y así sucesivamente muchos países del mundo. De manera que lo que yo veo para la alianza y por consiguiente para los 4 países que la conforman y para los países que se están sumando, en el caso específico de los 4 países con los cuales estamos negociando ese estatus de socios especiales, pues, que mencionaba, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, pues va a ser algo que va a tener una gran
importancia hacia el futuro. De manera que yo les agradezco enormemente, los felicito. Este es un paso muy importante para Colombia. Yo creo que si uno hace un examen, un análisis de lo que ha sucedido últimamente en materia internacional, Colombia ha tenido un giro muy importante. Nos aceptaron en la OCDE hace unas semanas. Eso fue un trabajo que comenzó inclusive antes de la creación de la Alianza del Pacífico. Nos ayudaron muchísimo los dos únicos miembros latinoamericanos de la OCDE, que son Chile y México, y yo les agradezco enormemente. Estamos viendo a ver cómo Perú puede hacer todo lo apropiado para también ingresar a la OCDE. Eso sería también un paso muy importante y un efecto muy importante para la alianza, que los 4 países fueran también los únicos 4 miembros de la OCDE. Colombia se ha querido vincular a otras instancias internacionales que tienen muchísimo que ver con nuestro futuro. La OTAN, somos socios globales, único país de América Latina. Eso tiene una gran importancia para nuestras fuerzas militares, para el futuro de nuestras fuerzas, que están cambiando su chip, porque ya no tenemos que combatir las FARC. Entonces le estamos dando un papel moderno de presencia en las instancias internacionales. Lo que hemos hecho en los objetivos de desarrollo sostenible, que Colombia ha sido el país que ha promovido y que se volvió la Agenda 2030, en fin, muchas de esas instancias, pero tal vez una de las más importantes, sin duda alguna, es la Alianza del Pacífico. Y por eso estoy seguro que mi sucesor y el resto de los sucesores de mis colegas hoy presidentes de los otros países de la Alianza, pues van a continuar con ese rumbo. Pero repito, con esto termino, los protagonistas principales, quienes deben de estar ahí presentes, empujando, tomando iniciativas, sugiriendo alternativas más convenientes, porque siempre hay cómo mejorar, son ustedes, es el sector privado. Ese sector privado que de la mano del sector público, cuando trabajan mancomunadamente, produce grandes resultados. Yo he sido toda mi vida pública partidario de eso que llaman la tercera vía, el mercado hasta donde sea posible. Hay que dejar que el mercado juegue, que el sector privado tome las iniciativas, que no ponerle cortapisas, no ponerle, no amarrarlo, dejarlo que trabaje. Pero cuando se abusa de los mercados o cuando los mercados no funcionan, el Estado tiene que intervenir. Por eso el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Creo que todos los países de la Alianza en cierta forma son tercera vía. También compartimos visiones democráticas, somos creyentes del libre comercio, nos gusta la inversión extranjera. Eso genera un contraste con algunos países de la región, pero eso nos hace todavía más atractivos. Mantengamos esa visión, mantengamos esos principios y mantengamos el apoyo del sector privado, y la Alianza del Pacífico no hay quien la detenga. Muchas gracias.